¿Qué tal, niñas y niños del Internacional? Estamos acá frente a lo que hemos venido conversando durante estos días, que es en química, claramente, y esta es la famosísima tabla periódica de los elementos. Bien, se llama tabla periódica de los elementos. La recomendación mía es que la pueden comprar en un bazar, tal vez en la feria, o donde ustedes la podrían descargar, ¿cierto? Sería muy útil para ustedes, para que conocieran en términos estrictos cuáles son las sustancias puras y los elementos químicos. Aquí nosotros nos encontramos con los elementos químicos, ¿bien? Quisiera poder poner algo más grande esto, ¿cierto? Y vamos a ver sobre lo que significa. ¿Bien? En términos estrictos, lo que tenemos al frente, ¿cierto? Es hierro. El hierro, ¿cierto? Es un átomo, solamente un átomo, bien, y tiene una serie de números acá, ¿cierto? Que no está dentro de los contenidos de séptimo básico poder analizar lo que significa eso. Solo vamos a decir en términos estrictos que esto tiene un peso. Y este peso, ¿cierto? Es un poquito extraño el concepto, pero lo que vamos a decir en términos estrictos es que esto pesa 55,845 mol. Ese es el concepto, mol. Mol es una unidad dimensional, así como el kilómetro, la yarda, la temperatura, así como el área, en fin, ¿cierto? Son unidades dimensionales. Esto es unidades de peso. Esto tiene un peso, el átomo tiene un peso. Y ese peso, ¿cierto? Está denominado en mol, M-O-L. Bien. Quisiera poder mostrársela un poco más, sin duda que algunos ya lo saben. Y el primer elemento que está arriba se llama hidrógeno. Lo vamos a poner un poquito más grande acá, ¿cierto? Y esto es hidrógeno. Bien, tenemos que decir en términos estrictos que este es el elemento más constitutivo y el que está más en mayor cantidad en el universo. Bien, en las estrellas, por ejemplo, tienen mucho de hidrógeno. Bien, muchísimo. Que en el instante en que se consumen, que se consume, es decir, en este instante que produce la reacción química de la combustión de hidrógeno, ¿cierto? A través de una reacción nuclear, acuérdense que el Sol lo que ocurre en ahí, ¿cierto? Es una reacción nuclear, transforma eso, lo vamos a ver, ¿cierto? En el otro elemento que es el número 2, ¿cierto? Y que es el helio. El helio se transforma en helio. Bien, como podemos ver dentro de la estrella que está formada de hidrógeno, en el instante de la transformación nuclear, ¿cierto? Va formando este otro compuesto helio. Ese helio, ¿cierto? Va a transformar otro elemento dentro de la estrella, ¿cierto? Que en este caso se llama berilio. El berilio es bastante inestable en términos estrictos, ¿cierto? Que combinado con un carbono, ¿cierto? Son muy amigos y forman, ¿cierto? Otros elementos químicos. Es decir, en este instante, dentro de la estrella de que es nuestro Sol y de todas las demás estrellas que están brillando, está formando helio en este instante y está formando berilio a altísimas cantidades, ¿cierto? Expulsadas en este caso, ¿cierto? Hacia el universo. Bien, veamos más. Entonces aquí está el helio, un poquito más abajo, ¿cierto? Está el litio, después podemos encontrar el sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, arriba berilio, magnesio, ahí está el famoso calcio, ¿cierto? Que se formó dentro de la estrella cuando explota, el estroncio, el bario, radio, en fin. Bien, pero también hay otras cosas que son sumamente importantes y que están dentro, ¿cierto?, de nuestro cuerpo, por ejemplo, el carbono. Aquí está, fíjense bien. Es el elemento número 6, ¿cierto? Y pesa aproximadamente, ¿cierto?, 12 mol. Al ladito está el nitrógeno, como podemos verlo, aquí está, ¿cierto? Y al ladito está el oxígeno. Bien, algunos están en compuestos, por ejemplo, no de gases, sino que están, ¿cierto?, en forma sólida. Otra de las cosas importantes, por ejemplo, es lo que vamos a conocer, ¿cierto?, como el cobre.
el cobre, ¿cierto? Que tiene una composición bastante interesante. Aquí está, ¿cierto? No sé si lo alcanzan a ver, ahí está el cobre, ¿cierto? Que tiene dos formas, digamos, un cobre que está dentro de una mina a tajo abierto, si está abierto está en una alta composición con oxígeno, es decir, lo encontramos acá arriba, ¿cierto? Oxígeno, ahí, ahí está, pero si está bajo tierra lo vamos a encontrar, ¿cierto? En combinación, ese cobre que está ahí, ¿cierto? En combinación con azufre. Bien, que está acá. Si es que está bajo tierra, es decir, bajo una mina subterránea. Bien, también es importante, por ejemplo, que muchos elementos también se forman por el choque de asteroides o de meteoritos en la Tierra. Bien, por ejemplo, tenemos el caso del oro. El oro, que tiene su composición que está aquí, AU, ¿cierto? Hubo un meteorito muy importante que chocó con Alaska hace ya aproximadamente, ¿cierto?, 150 millones de años atrás y que formó, debido al gran impacto, ¿no?, que tuvo, formó una mina de oro que hasta el día de hoy es explotada. Eso está científicamente comprobado. Bien, entonces los elementos químicos, no todos, pero una gran masa, se forma a través de la explosión de las estrellas, también a través, cierto, de choques de meteoritos con respecto a los planetas, en este caso de la Tierra, y algunos, cierto, que están en la presencia de la atmósfera, como es el caso, cierto, del nitrógeno y el oxígeno, ¿no? La atmósfera nuestra, cierta, es rica, muy rica en lo que guarda relación con nitrógeno, tiene una alta cantidad. Bien, el aire, ¿cierto?, tiene una composición de nitrógeno y oxígeno, donde básicamente, ¿cierto?, si uno toma una muestra de 100% de aire, podemos encontrar aproximadamente casi un 78% de nitrógeno y prácticamente un 21% de oxígeno, que si se lo juntamos vamos a formar un 99%. Hay un 1% también que forma el aire, que está compuesto básicamente de argón y de otros elementos en muy pocas y mínimas cantidades, pero están. Bien, ese ha sido entonces en términos estrictos para que ustedes vayan analizando lo que guarda relación, cierto, con la tabla periódica. Otra de las cosas importantes que se debe empezar a conocer, que muchos de estos compuestos, ¿cierto?, son, por ejemplo, acá está, muchos de ellos es por eso que están en colores, ¿no? ¿Cierto? Muchos de ellos son metales alcalinos. No se fijen bien en esto, pero sí importante, metales. También están, ¿cierto?, los actínidos, están, ¿cierto?, los no metálicos, están los halógenos, los gases nobles, ¿cierto? Y hay algunos elementos de color grises como están acá, que son elementos desconocidos hasta ahora. Bien. Y otra de las cosas importantes es que acá también, dentro de los elementos químicos, también hay algo donde el hombre, en este caso, no ha hecho un uso tan apropiado en lo que guarda relación con estos elementos. Me refiero al uranio, ¿cierto? Que en altísimas cantidades, ¿cierto?, se pueden hacer bombas atómicas con respecto a este tema. Bien, son elementos químicos altamente radioactivos, ¿no? Afortunadamente no hay mucho, no hay mucho de uranio, que también se forma, ¿cierto?, debido a grandes impactos, ¿no?, de meteoritos y también del Sol. Bien, básicamente esta es, en términos estrictos, lo que guarda relación con la tabla periódica de los elementos, para que ustedes lo revisen. Bien, estos son, en términos estrictos, ¿cierto?, los elementos químicos. Bien, y de estos elementos químicos, de todos ellos, nace absolutamente toda la materia que existe en el universo, incluidos, ¿cierto?, todos los compuestos químicos de nuestro organismo, incluidos todos los elementos químicos que están en las plantas, es decir, del planeta en su conjunto. Si le pareció interesante, compártalo con sus compañeros, ¿cierto? Ya que estamos viendo lo que guarda relación con las sustancias puras, digo, tanto en los compuestos químicos como en los elementos químicos que están presentes, en este caso, en esta tabla. Bien, que pasen bien. Gusto de saludarlos a todos.
Cuídense mucho. Nos vemos.